A las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 2 de enero y desde aquí, feliz año nuevo, feliz 2024. Bueno, arrancamos la semana, arrancamos el año. Hay muchos que todavía están de vacaciones, que se han cogido unos días para disfrutarlos de la familia, para hacer las últimas compras, para dormir después de varias noches, iba a decir una noche, pero varias noches y varios días de excesos. Y bueno, pues es lo que toca. Arrancamos el año piano, despacito, despacito, y bueno, pues haciendo balance y sobre todo viendo qué es lo que tenemos por delante en los mercados financieros, en la macroeconomía y también en la agenda política, que viene un año pues cargado como todos. En el ámbito del tiempo, ¿qué tenemos? Bueno, en cielos nubosos sobre todo. Se prevé que un frente atlántico atraviesa la península desde el noroeste con cielos nubosos extendiéndose hacia el sudeste y con precipitaciones que van a afectar a gran parte de la mitad noroeste. Las temperaturas van a tender a subir, sobre todo las mínimas, pero bueno, van a ser en general similares a las de días anteriores. Las heladas van a ser débiles y van a quedar restringidas a Pirineos. Temperaturas en Madrid 11 grados de máxima, en La Coruña 16, 17 en Bilbao, en Barcelona 16 de máxima y en Valencia esperamos para hoy 17 graditos. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el martes? Bueno, pues viene con una estimación, viene con unos cuantos retos y viene también haciendo balance, es lo que toca estos días. Estimaciones, bueno, para el conjunto de la economía y para el conjunto también de nuestros bolsillos. Los mercados especulan ya con la posibilidad del inicio de las bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales a partir del próximo mes de junio. Eso sí, el proceso va a ser gradual y condicionado a que no afloren tensiones inflacionistas, sobre todo por los llamados efectos de segunda ronda en los salarios. El alto nivel de deuda pública, pues a nivel global, a nivel mundial, preocupa bastante. Es un factor de riesgo de cara a este año y de cara a muchas economías sobreendeudadas, como por ejemplo la española. Y es que el inminente final de las reinversiones de deuda del Banco Central Europeo van a encarecer el coste de las nuevas emisiones de bonos. A ello se suma la incertidumbre derivada de la acumulación de procesos electorales decisivos a uno y otro lado del Atlántico. La Unión Europea va a renovar sus instituciones en puertas del verano. La Rusia de Putin prepara una cita electoral para mediados de marzo. En la India, la India va a llamar a urnas en primavera de este año a 945 millones de votantes y antes que nada pues tendremos el resultado de los comicios en Taiwán, que será el próximo 13 de enero. Va a ser una nueva prueba de fuego para las delicadas regiones de Estados Unidos y de China. Así que viene 2024 con bastantes desafíos desde el ámbito económico y también desde el ámbito político. Desafíos y retos para el nuevo ministro de Economía, para Carlos Cuerpo. El nuevo ministro se encuentra ante el reto de reavivar la economía, acelerar el despliegue de los fondos Next Generation y recuperar el poder adquisitivo de los españoles y poner en riesgo la competitividad. Respecto a los fondos Next Generation, hasta la fecha España ha recibido 37.000 millones de euros procedentes de esos fondos. Según el calendario previsto, tendrá que recibir el Gobierno de España transferencias y préstamos por 25.600 millones de euros en este año 2024. Así que por parte de Carlos Cuerpo será vital dirigir estos fondos hacia inversiones que impulsen la productividad. Va a ser muy importante también el ajustar el déficit, tal y como nos está pidiendo Europa, y relanzar la actividad económica sin que los precios sigan siendo un estorbo de cara a esa reactivación económica. Por lo que toca al dinero, a nuestro ahorro, bueno, los fondos de inversión se convierten en el vehículo favorito de los españoles para ahorrar. Los fondos de inversión despiden 2023 con 40.500 millones de euros más de patrimonio, es decir, ha crecido más de un 13% en 2023 frente a 2022. En total, los españoles tenemos ahorrado en fondos de inversión más de 347.000 millones de euros. El sector atrae dinero
38 meses consecutivos. Es una racha sin precedentes. ¿Y dónde ha ido el dinero? Pues el dinero ha ido sobre todo a fondos de renta fija, a monetarios y también a los fondos objetivo. Y es que los ahorradores conservadores son los más... los que han optado por este tipo de vehículos, pues viendo que la renta fija ha vuelto otra vez a escena. En los mercados financieros, bueno, pues el fondo del mercado es bastante bueno. Los inversores confían en que los costes de financiación empiecen a bajar en marzo en Estados Unidos y después en Europa. Y los principales índices a uno y otro lado del Atlántico han terminado casi rozando máximos y algunos de ellos pues tocando récords históricos. Vamos a mirar los mercados financieros enseguida, pero antes vamos a recoger los titulares del día. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y ya arrancamos con noticia de última hora con un nombre propio que es Iberdrola renuncia a la fusión de Avangrid y PNM Resources sin tener la autorización. La filial norteamericana de Iberdrola extiende el acuerdo de integración tras no cumplirse las condiciones establecidas en octubre de 2020 cuando se impuso la operación. Así que Iberdrola renuncia a la integración de su filial Avangrid y de PNM Resources. Más cosas. Buen año el que dejamos atrás para las bolsas. Singapur cierra 2023 con el mayor crecimiento económico trimestral, un 2,8%. Se trata de un fuerte aumento con respecto a la expansión del 1% registrada en el tercer trimestre. La tasa de crecimiento más rápida desde el tercer trimestre de 2022. Para el 2023 la economía creció un 1,2%, un ritmo más lento que el crecimiento del 3,6% en 2022, en línea con esas expectativas del Ministerio de Comercio e Industria. Buen año para las bolsas el que dejamos atrás, como decimos, aunque hay algunas preocupaciones, según Juan Ramón Caridad, que es director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas. Esa subida del 2023 fundamentalmente estuvo centrada en las grandes empresas tecnológicas y este 2024 es el año donde los sueños se tienen que convertir en realidad, donde se va a poner a prueba todas las bondades de la inteligencia artificial generativa y si verdaderamente vamos a tener esa percepción cuasi humana que se ha estado descontando por parte de los mercados, y a eso se le va a unir mucha más presión regulatoria, antitrust, anticompetencia sobre los grandes gigantes tecnológicos, especialmente empezará el año en algún juzgado de Washington con Google, pero en general toda la regulación europea también se va a apretar. Japón evalúa los daños del terremoto de 7,6 grados que golpeó el lunes el litoral occidental del centro del país. Ha dejado más de 100.000 evacuados y 6 muertos en la ciudad de Shika. Además, ha obligado a activar una alerta por tsunami en buena parte del archipiélago que ya se ha reducido a aviso, además de causar importantes daños y dejar sepultadas al menos a varias personas bajo los escombros. Por otro lado, las plantas nucleares cercanas a las zonas afectadas están siendo supervisadas con especial atención y desde el gobierno su portavoz, Yoshimasa Hayashi, ha afirmado que no se han detectado irregularidades en el funcionamiento de la planta nuclear de Shika. Los mercados de la región estarán cerrados hasta el 4 de enero. Hoy a la espera del PMI manufacturero de diciembre en Estados Unidos. Y también se publicarán los PMI manufactureros de diciembre de España, Italia, Francia, Alemania y de la eurozona, que en su lectura adelantada mostraron una contracción generalizada de la actividad manufacturera. Juan Ramón Caridad. En algún momento llegará la recesión como todo en la vida, pero de momento empezamos el año con crecimientos moderados pero positivos y donde las grandes amenazas que teníamos, una gran ralentización de China por un lado, un mantenimiento de tipos mucho más altos durante más tiempo, pues parece que no son un horror, al menos son una gran preocupación en estos primeros trimestres, y en ese sentido pues los datos de PMI van a mantener previsiblemente la tendencia que hemos visto en el último trimestre, no muy espectaculares, no sorprendiendo al alza, distinguiendo mucho entre el PMI de servicios del de producción, pero en general mostrando datos de crecimientos moderados. El Instituto Nacional de Estadística publica la encuesta de ocupación de alojamientos turísticos extrahoteleros. Será a las 9 de la mañana cuando el INE publique esos datos de la actividad de alojamientos no hoteleros como apartamentos, campings, albergues y casas rurales durante los 11 primeros meses del año, que van camino de cerrar 2023 con cerca de un 5% más de pernoctaciones que antes de la pandemia. También los fabricantes y distribuidores difunden la evolución de las matriculaciones de turismos a cierre de 2023. Ejercicio para el que esperan unas ventas de 950.000 unidades, una cota que todavía se encuentra
por debajo del objetivo del millón. Entra en vigor la reforma de la luz que afecta a 8,6 millones de consumidores. La tarifa será más estable porque estará menos vinculada al mercado diario de la electricidad y más a los precios de los mercados a plazos. La factura subirá por el incremento del IVA de la luz y del impuesto especial eléctrico. Jorge Morales de Labra es director de Próxima Energía. La tarifa que hasta ahora era una tarifa variable, es decir, que dependía en cada una de las horas del año de lo que marcaran los mercados, pues ya deja de serlo. Y tiene un componente fijo y otro componente variable, es decir, pasa a ser una tarifa híbrida. Un 4,5% de subida en enero y ya más de un 9% en marzo. O sea que esto va a afectar desde ya al precio de la luz de los consumidores acogidos a esa tarifa oficial. El salario mínimo interprofesional comenzará el año congelado en 1.080 euros mensuales, en los que se situó en 2023, igual que el salario de los funcionarios. Se mantiene el IVA al 0% para alimentos básicos como pan, harinas, leche, quesos, huevos, frutas, verduras y hortalizas, entre otras, y del 5% para pastas y aceites durante el primer semestre. En el caso de los suministros de gas natural, el IVA se situará en el 10% durante los 3 primeros meses. La tarifa individual de último recurso del gas subirá de media un 8,19% a partir de este 1 de enero, cuando el carburante de los transportistas profesionales dejarán de tener la bonificación de la que gozaban hasta ahora de 5 céntimos por litro de gasóleo. Se han prorrogado las subvenciones al transporte público. De modo que habrá una reducción del 30% en metro y autobuses urbanos siempre que las comunidades y ayuntamientos completen la reducción para llegar al 50%. Y en clave internacional, 3 cositas importantes. El Supremo israelí tumba la reforma judicial de Netanyahu que provocó marchas masivas antes de la guerra. Esta es la primera vez en la historia de Israel que un tribunal anula una ley básica con nivel cuasi constitucional, y la resolución supone un nuevo revés para el primer ministro conservador, cuya popularidad se ha desplomado tras ser incapaz de prevenir los ataques del 7 de octubre que dieron origen a la guerra de Gaza. Israel retira algunas tropas de la franja y prepara una nueva fase de la guerra que durará al menos 6 meses. Así lo ha confirmado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ha dicho que la guerra está en pleno apogeo. Derrocar a Hamás sigue siendo un objetivo de la ofensiva en el enclave palestino, y algunas de las 5 brigadas retiradas se prepararán para un posible estallido de un segundo frente contra Hezbollah en Líbano. Y terminamos con el presidente chino Xi Jinping. En su discurso de Año Nuevo dice que China mejorará su tendencia positiva en 2024 y sustentará el desarrollo económico a largo plazo con reformas más profundas. Y también ha hablado sobre la reunificación de China con Taiwán y ha dicho que es inevitable. En un discurso mucho más duro, las elecciones presidenciales y parlamentarias del 13 de enero se celebrarán en un momento de tensas relaciones entre Pekín y Taipei. China ha estado aumentando la presión militar para hacer valer sus reclamos de soberanía sobre Taiwán, gobernado democráticamente. Además, China considera que Taiwán es su territorio sagrado y nunca ha renunciado al uso de la fuerza para ponerlo bajo control chino, aunque Xi Jinping no ha mencionado amenazas militares en su discurso transmitido por la televisión estatal. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607 37 22 52. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus. Radio Intereconomía, la radio de los negocios. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui.
Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Radio Intereconomía les desea felices fiestas. La tertulia capital. Bueno, ¿qué es la primera tertulia del año? Nada, que estamos aquí estrenando la semana, el año, el día y con muchas ganas y con mucha ilusión. Carlos Tobias, ¿qué tal? ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo a todos! ¿Muy perjudicado estos días? No, muy bien, y además con ganas de que el 2024 sea mejor que el 2023. Hombre, claro y que lo va a hacer. Bueno, para empezar bien, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ayer estuviste de resaca? No, nosotros ya estamos muy mayores para resacas. No, o sea, que fuiste prudente en Nochevieja. Sí, fui prudente en todas las fiestas. ¿En todas? En todas, sí. Joder. Ya, que me hago mayor. Ya, será eso. Gonzalo Garnica, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. ¿Vosotros os juntasteis muchos en casa? Sí, nos juntamos muchos, juntamos 30 y tantos en casa. ¿Y hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? Pues hasta las 3 o hasta las 4. Ah, bueno, estuvo mal, ¿no? Una hora prudente, sí. Una hora prudente. Sí, nos lo y pasamos ayer muy ya, bien. pues en plan sofá y siestín, y poco más. Además, como sabes, mi hija es influencer y lo pone en sus redes sociales y se entera toda España. Por eso, te tengo al día, sí sé que todos estáis bien. José Luis Fernández Santillana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Feliz Año Nuevo. Igualmente. ¿Cómo hemos arrancado el curso? Bien, esperamos bien, ¿no? O sea, siempre se puede esperar lo mejor y eso siempre hay que empezar el año en plan positivo. Después ya veremos lo que sale, ¿no? Yo con un poco de pereza, bien, ¿no? reconocerlo, A mí me cuesta mucho esto de retomar el ritmo. Hay que coger el ritmo enseguida y ya está. No sé, habrá que esperar al roscón, ¿no? Para meter ahí un poquito de energía y un poco de caloría. Eso siempre viene bien, ¿no? Un roscón al año no hace daño. Bueno, hay que desestacionalizarlo, es uno de los retos de este año. Lo vamos a hacer aquí. Bueno, enseguida os voy a preguntar y os voy a pedir cómo veis el ámbito económico, retos, desafíos, hoy al nuevo ministro. Quiero que también Garnica tenga unas palabras por José Antonio Llorente, el presidente de EGIC, que nos ha dejado. Era joven, pero bueno. Pero antes voy a saludar a Rafael Riquelme Sánchez. Rafael, ¿qué tal? Buenos días, feliz Año Nuevo. Hola, buenos días, feliz año a todos. Bueno, Rafael Riquelme es experto en comercialización y distribución de gas natural y electricidad y con él vamos a asomarnos a este año 2024. ¿Qué esperar del precio de la luz en este año 2024? ¿Nos va a dar un respiro, Rafa? Bueno, nos va a dar menos sustos, yo creo. O sea, yo no creo que el precio de la energía baje mucho, tampoco creo que evolucione demasiado al alza. Lo que sí tengo claro es que con la nueva modificación de las tarifas para los pequeños consumidores, el famoso PVPC, va a tener una fluctuación menor. Vamos a tener precios máximos más bajos y vamos a tener precios bajos un poquito más altos. Entonces, un poquito de tranquilidad vamos a tener. ¿Y esa modificación en qué consiste? ¿Cómo nos va a afectar a los consumidores? ¿Y va a afectar a todos los consumidores o solo a los domésticos? Los domésticos que tengan suscrito el precio voluntario para el pequeño consumidor, que es lo que se llama la tarifa regulada de siempre, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno ha hecho una introducción de un componente de energía a medio y largo plazo, lo que le va a dar estabilidad al precio. Esto en el fondo es un seguro de precio frente a la volatilidad y como todo seguro tiene un coste. Entonces vamos a pagar un poquito más, pero vamos a tener una fluctuación mucho menor, lo que tiene sentido para determinados consumidores domésticos que no les interesa estar jugando a la bolsa con su consumo de electricidad de su casa, ¿no? Luego vamos a tener un pequeño incremento en el coste del IVA, que eso va para arriba en todos los casos. Por lo tanto, acabaremos pagando más en cómputo medio, pero vamos a tener menos sustos. El IVA va a pasar del 5 al 10%, pero todavía está lejos del 21% que teníamos hace un año, ¿no? Correcto.
Pero bueno, esto es una cosa tradicional en España. En España tradicionalmente teníamos un IVA de bienes de lujo para el consumo eléctrico, lo que tampoco, bueno, es discutible. Y luego teníamos un impuesto especial de electricidad al cual se le sumaba el IVA, o sea, era un impuesto sobre impuesto y que también incrementaba el coste. Luego también hemos tenido un incremento en otro impuesto, que es el impuesto a la generación, que lo teníamos hace un par de años al 7%, con la crisis se redujo al 0% y ahora está volviendo otra vez a repuntar. Ese impuesto va a ir creciendo también de forma gradual. Por lo tanto, vamos a tener varios impuestos que se suman a la factura actual y se compensa con esta menor volatilidad que se espera para el próximo año. Claro, entiendo, Rafa, que al final sacrificamos precio a cambio de estabilidad. Lo que el consumidor final lo que va a tener es sobre todo una mayor certidumbre en cuanto al coste de su recibo de la luz. Efectivamente. En España teníamos una anomalía que yo creo que no existe en ningún otro país de Europa y creo que del mundo. Y es que los consumidores domésticos con tarifa regulada tenemos una estructura tarifaria similar a los grandes consumidores industriales, con precios horarios. O sea, cada hora del día nos cambia el precio. Eso es algo habitual como ya digo, en grandes consumos industriales, pero en un sector doméstico tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y esto es una cosa que se va a atenuar de aquí a los próximos meses y que era lógico que se suavizara, ¿no? Esa gran volatilidad. Uh-huh. Y luego, con el cambio de año, llega también el fin de la excepción ibérica. La excepción ibérica, corrígeme si me equivoco, es el tope sobre el precio del gas con el que se alimentan las centrales térmicas, ¿verdad? Correcto. Se le ponía una limitación al precio del gas para las centrales de ciclo combinado que generan energía eléctrica a partir de este hidrocarburo. El llamado tope del gas se utilizó los primeros meses desde su implantación, pero luego, a raíz de una suavización de los precios del gas a nivel europeo y a nivel global, dejó de usarse. O sea, el tope del gas lleva muchos meses sin usarse, por tanto su eliminación no tiene carácter práctico evidente porque no llevaba tiempo sin usarse. Uh-huh. En el sector del gas lo que hemos tenido también es una subida del IVA para el consumo doméstico y luego se extiende durante 6 meses la exención, la capacidad que tienen las comunidades de propietarios para acogerse a la tarifa de último recurso de gas natural, que es otra tarifa regulada, que está muy por debajo de los costes reales de mercado y a la cual de forma excepcional se permitió acogerse a las comunidades de propietarios para calderas centrales. Uh-huh. Esto ha permitido que los consumidores con caldera central tengan un coste más bajo de energía durante durante un año y medio aproximadamente. Vale, y luego, ¿qué pasa con el beneficio de las eléctricas? Porque tengo entendido que en este año 2024 ya se pone fin a la minoración de ese beneficio de las eléctricas. Bueno, los famosos beneficios extraordinarios, ¿no? Sí. Que yo sepa, se plantea la extensión de ese impuesto sobre esos famosos beneficios extraordinarios. Está por ver si esos beneficios extraordinarios se mantienen, pero el impuesto extraordinario, que era temporal, por lo que yo sé, se mantiene este año. Uh-huh. Vale. No sé si te refieres a eso. Sí. ¿Alguna otra cosita que debamos saber cuando nos asomemos al precio de la luz o al precio del gas en este año 2024, Rafa? No se espera volatilidad en el precio del gas. Afortunadamente, el sistema de almacenamiento de gas europeo, sobre todo en instalaciones alemanas, ha funcionado muy bien. Las cotizaciones del gas natural se esperan altas, pero en ligero descenso y con menos volatilidad. Y eso es una tranquilidad. A nosotros no nos afecta mucho, pero al norte de Europa el precio del gas les sirve para calentarse con mucha más electricidad que aquí, pues eso es importante. En cuanto al precio de la energía eléctrica en España, lo que ya he dicho, un precio más alto pero más estable, por lo tanto la industria está capacitada para gestionarlo, y en el sector doméstico más tranquilidad, un poquito más de coste pero más tranquilidad. Vamos a ver el comienzo de los programas de noticias en la televisión con un poquito más de moderación, porque ya no serán esas noticias tan impactantes que había al principio, que el precio ha llegado a tal nivel y eso, eso poco a poco nos va a empezar a afectar un poco. Muy bien, pues Rafael Riquelme, muchísimas gracias por atendernos y ser tan didáctico y explicárnoslo de forma tan clarita. Muchísimas gracias y que tengas feliz año nuevo, Rafa. Un abrazo fuerte. Igualmente. Igualmente, chao. Un abrazo, adiós. Igualmente.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Hoy puedes disfrutar de un jamón excepcional respaldado por 125 años de tradición y 5 generaciones de maestros jamoneros. Montenevado, el jamón más galardonado por los premios Alimentos de España. Todos nuestros productos en montenevado.com. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. La tertulia capital. Bueno, vamos a ir con la tertulia capital y con José Luis Fernández Santillana, con Carlos Tobías, con Gonzalo Carnica. Enseguida vamos a poner los grandes retos de este año 2024. Pero antes me gustaría que nos recordaras que tú le conociste la figura de José Antonio Llorente. Nos ha dejado estos días, sufría un terrible cáncer, jóvenes de 1960, 63 añitos, 63 sí. años, y ha sido, periodista, comunicador, pero sobre todo le conocemos porque ha sido el fundador de una de las agencias de comunicación más importantes de España y de Latinoamérica. Sí, José Antonio fue un gran amigo mío. Empezó conmigo, siendo yo director de comunicación de COE, él empezó de becario y estuvo allí 3 o 4 años en mi departamento. Luego fue fichado por Busson Masteller, donde llegó a ser consejero delegado, y luego pues montó su propia agencia con una socia y por eso se llamaba Llorente y Cuenca, ¿no? Entonces José Antonio Llorente fundó y hizo crecer la consultora de comunicación más importante de España, de capital netamente español, y ahora Llorente y Cuenca pues está creo que en 16 países, tiene 1.200 empleados, factura cantidades superiores a los 80 millones por honorarios, que en este sector es una heroicidad, y es la única consultora de comunicación que cotiza en bolsa. Se la sacó a bolsa nuestro buen amigo Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4, ¿no? Entonces, lo que ha fallecido sobre todo es un empresario de la comunicación muy inteligente y sobre todo con unas grandes dotes de organización. Y aunque podría hablar horas de José Antonio Llorente, acabaré diciendo que hay muchos empresarios de la comunicación en España que han triunfado arrimándose al sol que más calienta desde el punto de vista político, ¿no? Que les han dado una concesión de radio, una concesión de televisión, unos programas para producir en televisión española. Bueno, pues Llorente no, Llorente hizo su éxito en profesional por sí solo y sin favorecimiento político de ningún tipo, porque es básicamente un independiente, que además trabajaba para unos y para otros, pues con un gran eclecticismo, ¿no? Entonces, básicamente ha fallecido un muy buen empresario de la comunicación. Bueno, y ahí al frente de JIC, una de las agencias de comunicación, de marketing más importantes de España, de Portugal y también de Latinoamérica, con presencia en esos numerosos países. Oye, vamos con retos 2024. ¿Cómo veis el año? ¿Cómo arranca desde el punto de vista laboral, Santillana, que tú te lo sabes todo muy bien? Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que con bastantes incógnitas, sobre todo si ¿Va esto como una moto? ¿El empleo va como una moto? No, va como una moto gripada, vamos, en todo caso. Que no, la única que tiene gripe soy yo, pero el empleo va como una moto. Que no. Estamos en niveles mínimos históricos en España, ¿no? Que sí. O sea, si esto es lo de sombra aquí, sombra acá, maquíllate, que dice la canción, ¿no? Es decir, esto, yo creo que en este sentido este gobierno es un experto, ¿no? En no contarnos la verdad de los datos, sino contarnos el relato. Y en el sentido, yo creo que son expertos, ¿no? En contarnos cuentos, pero cuando uno profundiza un poco se da cuenta que la cosa no es así, ¿no? Es decir, si al final, si uno mira los datos del Servicio Público de Empleo y tienes en torno a los 600 o 150.000
fijos discontinuos inactivos, pues hombre, eso no es para tirar campanas al vuelo. Me parece que eso es un serio problema que tiene este país de futuro, ¿no? Es decir, primero, porque esta gente durante ese periodo de tiempo va a estar cotizando por una base menor, y eso va a poner en riesgo el futuro de su pensión y sobre todo la cuantía de la misma, ¿no? Es decir, que es que cuando el mercado laboral no funciona en el presente, los efectos se notan en el presente pero también en el futuro, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Entonces me parece que el mercado laboral podría ir mucho mejor si situasen medidas adecuadas a los problemas de nuestro mercado laboral, que tiene que ver mucho con dotar de cualificación a la gente, que tiene que ver con sacar del paro a los mayores de 50 años, ¿no? Que son la gran mayoría. Es decir, es que prácticamente más de la mitad de los parados españoles tienen más de 50 años y el mayor grupo está por encima de los 59. Vamos a hacer que la tertulia sea en positivo, en plan constructivo. Soluciones. ¿Cómo salimos de aquí? Con mucho cuidado. Quizás, pues yo creo que con otro gobierno, quiero decir, va a ser muy difícil que este gobierno dé la solución cuando realmente lo que va a hacer va a ser agudizar los problemas. Que todavía estamos, ¿no?, en Navidad, es momento de ilusión. Sí. Claro. O sea, para crear empleo hace falta primero crecimiento económico. Y el crecimiento económico parece que se va a reducir este año 2024 al 1,4%. Con ese crecimiento del PIB, España no crea empleo. Y menos con las normas que han creado este gobierno y contra la reforma laboral que han hecho. Un pequeño ejemplo, Susana. Se les ha disparado un 60% el absentismo laboral. ¿Por qué? Pues porque nada más llegar, quitaron de la legislación, pues una norma que le permitía al empresario despedir con poca indemnización en el caso de absentismo reiterado del trabajador, aunque fuera por razones sanitarias. Entonces, claro, eso ha hecho que se les haya disparado el absentismo laboral. Y de estas hay muchas. Por otra parte, estaban muy interesados en que el convenio colectivo de sector volviera a prevalecer sobre el de empresa. Bueno, pues de acuerdo, es una óptica para mí equivocada, pero respetable. Pero es que ahora de pronto resulta que los separatistas le sacan que los convenios autonómicos van a prevalecer sobre todos los demás. Entonces, quiero decir, todas estas incongruencias, todo esto que es favorecer a UGT y a comisiones en sus posiciones maximalistas. Ahora quieren reponer no ya la indemnización de 45 días por año, sino una indemnización mínima de X meses, aunque despidas a un trabajador que lleve poco tiempo. Todo esto opera contra el empleo y sobre todo contra el empleo indefinido, ¿no? Y aseguramos lo que dice José Luis Fernández Santillana de cómo sacamos a la gente mayor que está en el paro mucho tiempo y cómo les dotamos de cualificación, ¿no? O sea, también te doy un dato, somos el último país, el penúltimo. Hungría está peor que nosotros en conocimiento de idiomas extranjeros por parte de la población laboral. O sea, hay casi un 60% de la población laboral española que no habla ningún otro idioma. Uh-huh. Bueno, mercado laboral importante, pero también tenemos otros dos elementos como país y como economía a afrontar en este año 2024, que es la reducción del déficit y la reducción de la deuda. Son dos elementos a los que se va a tener que enfrentar el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso no tienen mucha intención de afrontarlo directamente. Yo creo que el tema de la deuda pública y el déficit es que los gobiernos, no solamente el de España, yo creo que la deuda pública nadie la piensa en pagarla nunca. Entonces, lo único que se discute es los intereses. Si bajan los intereses, se emite más deuda, porque como me sobra dinero, pero pagar, yo creo que nadie piensa en pagar esa deuda. A mí me parece que este gobierno está pensando en que vengan los fondos europeos que faltan y gestionar esto, a ver si por lo menos lo hacen de manera eficaz, pero yo creo que el ajuste de déficit va a venir impuesto pues por las exigencias de Bruselas, pero no porque aquí se considere que ese tema va a ser importante. José Luis. Bueno, lo que pasa es que Bruselas es verdad, es decir, las reglas fiscales se empiezan a aplicar a partir de 2024, aunque ha habido una flexibilidad durante los próximos 4 años, donde cada uno puede hacerse un poquito el traje a la medida, ¿no? Es decir, que eso seguramente, pero yo un poco la mayor, ¿no? Es decir, al final el gobierno en este caso no es el que va a hacer el esfuerzo, ¿no? Lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Es decir, los ciudadanos que son al final los que ajustamos con nuestros impuestos las cuentas de despropósito de este gobierno, ¿no? Es decir, si va a haber que hacer un ajuste fiscal este año en torno a los 5 o 6.000 millones, eso al final ¿cómo se va a hacer?
bueno, o incrementamos los impuestos, o reducimos gastos, o una mezcla de ambas cosas, ¿no? Ya se ve que el gasto no, es decir, porque como ya tenemos el dato de que el techo de gasto ya se ha aprobado, o por lo menos la propuesta de techo de gasto, y eso lleva, quitando los fondos europeos, un incremento del 9%, y también, paralelo a ello, va una subida de tipos de ingresos a través de los impuestos de otro 9% para cuadrarlo, ¿no? Con lo cual todo nos va a costar un poquito más, ¿no? Es decir, este año, que estamos ya en enero, vamos a retomar no solamente ya la cuesta de enero, sino, vamos, el cuestón. O sea, esto va a ser una pendiente bastante potente, ¿no? Y eso lo vamos a ver con las economías domésticas, ¿no? Donde los hogares lo van a pasar muy mal para final a fin de mes, ¿eh? O sea, no vamos a llegar al tema del 3% ni de casualidad para el año que viene. Y luego el problema que tenemos es que los tipos están altos, ¿no? Es decir, estamos pagando nuestra deuda en torno casi al 3,8%. Es decir, cuando hace 2 años estábamos ganando dinero con las emisiones de deuda, no se nos olvide, ¿no? Y lo que estamos cambiando es cromos, ¿eh? Deuda que teníamos a un interés prácticamente pírrico a deuda porque vence y hay que volverla a emitir en torno al 3,6, 3,8%. Fijaros que lo curioso del tema es que la deuda a corto plazo se está pagando con intereses más altos que la de largo plazo, ¿no? Con lo cual eso quiere decir que tenemos un mercado súper inestable. Bueno, y luego yo le diría al ministro, con todo el cariño del mundo, hombre, póngase usted unos zapatos para ir a un acto oficial. Esto me parece... No, a mí es que me lo enseñaron de pequeñito, ¿no? Los profes que yo tuve de pequeñito y mi padre. Niño, si vas a algún sitio, vete con los zapatos bien limpios. Sí, explícale a la audiencia que es que fue a la toma de posesión y juró, prometió ante el rey en zapatillas, ¿no? Que esto es lo que pasó. Bueno, pero se afeitó, se quitó la barba. Sí. No, vamos a ver, yo creo que de la Unión Europea no podemos esperar tiempos, ¿no? desde Están el punto cambiando las cosas. O sea, la vuelta a la ortodoxia presupuestaria, la Unión Europea no la va a favorecer. Ha dicho, hay que volver a las reglas fiscales. Sí, pero bueno, hay un periodo de 3 años, ampliable a 7, para alcanzar otra vez el 3%. O sea, esto es cuál largo me lo fiáis, ¿no? Entonces, quizás lo único que sí pudiera meterle presión al gobierno para hacer un poco mejor las cosas es que sea cierto que, primero, el Banco Central Europeo deja de comprar deuda española y en los vencimientos no renueva. Esto se decía también hacía años, ¿no? Y como España dependía del Banco Central Europeo para colocar su deuda, el BCE lo que dijo es, bueno, vamos a hacer una cosa, seguimos comprando incluso más deuda española y le obligamos a los alemanes a que devuelvan, esto sí, para que el neteo, el saldo sea lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, algo se inventarán para que siga financiando el BCE los déficits de España con emisiones de deuda, porque si no esto se va al garete. Al día siguiente la prima de riesgo se nos dispara, ¿no? De todas formas, José Luis, no olvides que en lo del déficit los gastos son fijos, son reales, y los ingresos son estimaciones. Entonces, claro, al final, ¿qué ocurre? Como tú has dicho, ¿un 9% más de gasto? Bueno, pues un 9% más de ingreso. ¿Por qué? Porque tengo que cuadrar. ¿Qué ocurre? Que dentro de año y medio, cuando hagamos las cuentas, veremos que no hemos cuadrado. Y entonces ese déficit saldrá. Entonces, claro, al final, por una parte suben los impuestos, pero por otro yo creo que el tema de las cuentas públicas es un engaño, porque no cuadran realmente nunca. Yo creo que las cuentas se le descuadran a todos, o sea, digo, claro. Eso es verdad, es decir, pero hay un dato que es un dato objetivo, ¿no? Es decir, que si tú estás pagando las dos partidas más importantes del presupuesto, tiene que ver, por un lado, el gasto en pensiones, etcétera, y por otro lado están los intereses de la deuda. Es decir, el servicio de la deuda, que eso en el anterior presupuesto se ve por encima de los 30.000 millones. Es que podemos irnos a los 45.000 para este ejercicio, ¿no? Y eso no es una broma, ¿no? Es decir, eso es algo que hay que pagar. Es decir, porque la deuda seguramente no la pagues, pero los intereses claro, no dejes de pagarlos, ¿eh? Y recordar que tanto PSOE como Partido Popular modificaron la Constitución para garantizar el pago de esa deuda. Me voy a publicidad. Hoy a la vuelta al mercado inmobiliario. Cuenta hoy el diario 5 Días que el alza de los tipos de interés está hundiendo la inversión inmobiliaria casi un 50% en los últimos meses. Dice que el año pasado se cerraron transacciones por más de 9.000 millones de euros y que únicamente el segmento de los hoteles mantiene el interés por parte de los inversores, que el resto de los segmentos, el agribusiness, los data centers, las oficinas, el residencial, está de capa caída. Publicidad y me decís, ¿esto os preocupa? Y luego lo que queráis, que estamos en arranque de año y estoy suavecita hoy. Publicidad y vamos con ello.
Hey, asistente, ¿cuál es el mejor fondo de inversión del año? Hay aproximadamente 54 millones de resultados. ¿Quieres que los lea? Buf, mejor que no. Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como descuentos del 15% y mucho más en toda la marca Dyson. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024! Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Snow is falling on my feet, can feel it all around. Listen to those Christmas beats, 'cause it's my favorite sound. La tertulia capital. You just gotta believe it, getting into the spirit, 'cause Santa's on his way. Yeah, give me that Christmas feeling, it's all I ever want. Yeah, give me that Christmas feeling, let's open up our hearts. I won't ask for much this year. Bueno, el diario 5 Días publica hoy un amplio reportaje donde habla del mercado inmobiliario español. Dice que el alza de los tipos de interés acometido por el Banco Central Europeo a lo largo del pasado ejercicio ha hecho que la inversión inmobiliaria se hunda. Aún así, hay algunos segmentos que logran tirar bastante bien, como el segmento hotelero, el segmento residencial o también el segmento de las residencias de estudiantes. De cara al año 2024, ¿cómo veis el inmobiliario? Porque es una de las patas importantes de lo que es el crecimiento económico de España. Y me decía Carlos, por ejemplo, que tú sí que notas que hay bastante apetito por parte de gran inversor latinoamericano. Claro, es que yo creo que cuando hablamos del sector inmobiliario hay que distinguir dos tipos de sectores inmobiliarios. El doméstico, digamos, de a pie, de la gente que se trata de comprar una vivienda, que es efectivamente los tipos de interés, pues le están haciendo un daño tremendo. Y luego el gran inversor que, al contrario, está aprovechando a ver si cae el mercado inmobiliario y entonces la inversión es mucho más rentable porque se compra a precios más baratos. Yo lo que he podido notar a nivel profesional es que hay inversores fundamentalmente sudamericanos y en concreto yo conozco de México que vienen a España, que vienen con dinero, a estos no les afectan los tipos de interés y que compran. Y lógicamente el mercado es atractivo en la medida en la que efectivamente ha caído. Entonces los precios han bajado y las inversiones, las grandes inversiones son atractivas en este momento. Bueno, fíjate además que yo creo que hay un dato que refrescamos o que refrenda eso que estás comentando, ¿no? Es decir, que buena parte de las operaciones inmobiliarias están realizando, digamos, al contado. Claro. Es decir, no necesitan de hipotecas para ello, ¿no? Y eso es gente que viene con dinero a hacerlo. Bueno, y eso lo que ha caído es el mercado hipotecario seguramente por el tipo de alzas y porque luego la gente que tiene dinero vuelve a refugiarse de alguna manera en el ladrillo. Y en España hay buenas construcciones, hay buenas ofertas comparado por ahí. Es una forma también, no olvidemos en algunas cosas, de conseguir los permisos de residencia, ¿no? Es decir, no olvidemos en la normativa que si tú aquí te ubicas, compras una casa buena además, porque tienes pasta, es decir, además coincides directamente que te des la residencia y puedas operar a partir de aquí. Y eso para alguna gente de fuera le viene muy bien, ¿no? No solamente al mercado latinoamericano, sino también a algunos países del este también eso les facilita la entrada en España. Bueno, yo creo que luego el mercado residencial, bueno, yo creo que se retomará un poquito a la medida que los tipos empiecen a bajar. De hecho, yo creo que un indicador es que el Euribor ya está en torno al 3,5, es decir, ha bajado medio punto, y eso puede animar a que la gente empiece las operaciones. Y yo creo que ha habido un compás de espera, ¿no? A ver si esto empezaba a bajar. Bueno, y luego lo que sigue habiendo es una falta de oferta, ¿no? Es decir, se está construyendo relativamente poco, hay poco piso de nueva construcción en servicio y lo que se está moviendo más en el mercado de segunda mano, ¿no? Y entonces aquí tenemos el drama de los pequeños inversores, ¿no? Que siempre el ladrillo ha sido, bueno, una forma de yo compro un piso, alquilo y tengo una pequeña, unos ingresos adicionales. Y esto es lo que se está resintiendo seguramente por las trabas que se están poniendo a este tipo de operaciones por parte del gobierno, ¿no? Sí, de acuerdo con lo que estáis diciendo. Yo añadiría dos cosas. Una,
algo tendrá que ver también con esta depresión del mercado inmobiliario, una legislación absolutamente que va en contra del mercado y que va en contra pues de la creación de riqueza en ese sector, ¿no? Y la otra es una cosa que has dicho, Susana, así de pasada, que es el auge de la construcción de residencias para estudiantes, ¿no? Claro, ese es un sector que tiene mucho futuro. Hay que recordar, por ejemplo, que en Madrid hay 130.000 alumnos universitarios, o bien de otras regiones de España, que son como 100.000, o bien extranjeros, que son 30.000. Entonces, esos 130.000 alumnos universitarios que no son de Madrid, pues en algún sitio se tienen que meter, claro. Pero no solamente ya los que hay, es que, pues la política liberal de la Comunidad de Madrid ha hecho que ahora ya haya 12 universidades privadas en Madrid. Ahora se van a abrir otras, se va a abrir una que depende de una matriz chilena, que hace prever que vengan estudiantes chilenos de élite también a Madrid. Entonces esto crea más riqueza ahora mismo que todos los ministerios de Madrid juntos, es decir, todos los ministerios de Madrid juntos y todos los que trabajan allí. O sea, no son tantos como los alumnos universitarios de otras regiones y de otras naciones, por así decirlo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que una política antiliberal como la catalana ha hecho que solamente se hayan creado 5 universidades privadas en Cataluña, mientras que en Madrid, como digo, ya vamos por 12 y dentro de poco pues habrá 16, ¿no? Y como el volumen de población externa a Cataluña en el ámbito universitario ha caído en picado. Entre otras cosas porque, claro, si tú le dices a un colombiano, a un mexicano o a un chileno que tiene que estudiar su carrera en catalán, pues entonces dicen que vale, que estupendo, que muy bien, que me voy a Madrid, ¿no? Entonces, claro, también importa la orientación que le des a las políticas. Sí, y la legislación es muy importante, lo que tú has dicho, el tema de la limitación de los alquileres, las restricciones a la comercialización de espacios para no solamente para vivir, sino para hacer negocio, eso crea una inseguridad jurídica tremenda. Que nos vamos. El día 5 vienen los Reyes. ¿Qué les veo a los Reyes, Carlos? Pues mira, a mí me gustaría que los Reyes trajeran paz en el mundo. Me parece que lo que está pasando, las guerras tan absurdas que está habiendo, que las vemos de lejos, esto no nos toca a nosotros, ¿no? Pero ves los telediarios, ves las noticias, se cronifican y se genera odio por generaciones. Es decir, porque lo que está pasando en Gaza, da igual quién tenga razón, si es que al final lo que se va a generar es un odio generacional por los siglos de los siglos, y nadie tiene razón para hacer esto. Entonces me parece terrorífico. Yo le pediría que haya paz. Un inciso, lo que está pasando en Gaza, o sea, cualquier televisión que pongas, las imágenes que salen de Gaza, todas las surten los de Hamás, porque no dejan que haya ningún periodista independiente en la franja de Gaza. Están en el otro lado, están en Israel, desde allí sí. Pero yo creo que las televisiones no lo hacen y deberían de poner un letrero que diga: estas imágenes que están ustedes viendo de este señor que lleva a un niño herido corriendo, nos las han servido los mismos terroristas de Hamás. Porque la fuente de la información es muy importante en periodismo, igual que lo es también en cualquier otra actividad científica, ¿no? ¿Quién proporciona el dato? Oye, peticiones a los Reyes Magos. No, yo me apunto un poco a lo de Carlos, ¿no? Es decir, el tema de la paz, sobre todo yo pediría un poquito más de humanidad al mundo, ¿no? Un poquito más de humanidad y luego acabar con el odio, ¿no? Es decir, porque sobre todo el odio que se va a generar de futuro, es decir, cuando me da igual, que en Gaza o que en Israel, es decir, aquel que se cargan a su padre o a su madre, es decir, después está dispuesto a pasar factura. Entonces con eso hay que acabar. Y luego, hombre, pedirle esta cosa de las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, que sirva para algo, por favor. Garnica. Yo lo suscribo totalmente. Que es muy difícil superar esta carta. No, yo lo suscribo totalmente. Sois ambiciosos, ¿no? Ambiciosos. Bueno, pues ojalá. Gonzalo Garnica, Carlos Tobías, José Luis Fernández Santillana. Hoy un placer arrancar con vosotros el año, la primera tertulia de este año 2024. Os veo en forma, veo que no habéis cometido muchos excesos, nada. ¿no? Y os veo muy bien, os cuidáis. Nos llega el roscón ahora, o sea. Eso, ahora queda el roscón, ya el remate final. Y luego ya el día 7 ya empezamos ahí a no poder ponernos los pantalones. Pero bueno, eso será otra historia. Gonzalo, Carlos, José Luis, gracias. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año a todos. Feliz año, Susana. Un abrazo. You better be good for Christmas Day.
Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Es probable que la península se vea expuesta a un sistema frontal que dejará un predominio de los cielos muy nubosos, con precipitaciones afectando al tercio noroeste y Pirineos, pudiendo acumular grandes cantidades en el oeste y norte de Galicia. En Canarias se darán intervalos de nubes en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartar también alguna precipitación débil. Las temperaturas tenderán a ascender en todo el país, más intensamente en los tercios norte y este peninsulares. Mapfre patrocina la información del tiempo. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Tranquilos y no gritéis. ¿No? Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía. ¡Feliz Navidad! Intereconomía, más y mejor. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia. ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía. Minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura Ángel Lozano. ¿Cómo viene el martes? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Pues parece que vamos a iniciar el ejercicio bursátil con el pie derecho. El futuro del IBEX 35 arriba un 0,4%. También se está viendo ese buen tono en los futuros de otras plazas europeas. Recordemos que parte el IBEX desde 10.102 puntos y que vivió en 2023 su mejor año desde 2009. Con una subida del 22,7%. Hoy vamos a estar muy pendientes de los datos de PMI manufactureros de diciembre que se conocen en España, Alemania, Francia, el conjunto de la eurozona y el Reino Unido. También se publicará ese dato esta tarde en Estados Unidos. Además tenemos la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros. Si Endesa abona dividendo, el BCE publica la masa monetaria M3 y en Estados Unidos, además del PMI, vamos a conocer gastos en construcción a nivel empresarial. Protagonista Iberdrola tras comunicar a primera hora de la mañana la renuncia a la compra de PNM Research en Estados Unidos. Prima de riesgo 96 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,04%. En Europa, Mireia Calderón, el día, ¿cómo viene? Pues también viene con subidas para los índices europeos. El DAX arriba un 0,31%, el FTSE londinense un 0,10%, el CAC 40 también avanza un 0,35% y el MIB italiano arriba un 0,22%. Muy bien, más referencias, dime cuáles. Pues Danone ha anunciado un acuerdo para la venta de sus actividades de productos lácteos orgánicos en Estados Unidos a la sociedad de inversión estadounidense Platinum Equity. HSBC completa la venta de su banco minorista francés al fondo estadounidense Cerberus. Lufthansa a Citigroup ha rebajado su recomendación a vender desde neutral. EasyJet también Citigroup ha elevado su recomendación a neutral desde vender. Pablo García, director de Ibacons Alfa Value. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Feliz año. Hola, buenos días. Igualmente, Susana, gracias. Oye, hoy del mercado, ¿qué esperar? Bueno, después de estas subidas alineadas de activos considerados, yo creo que sustitutivos, como son la renta variable, los bonos, el Bitcoin o el oro, pues la verdad es que las espadas por todo lo alto. A destacar quizás que ya estamos en 7 recortes de tipos por parte de la Fed, previsto por consenso para el 2024, comenzando en marzo. O sea que hemos ido un poco más allá, que los analistas y los propios banqueros centrales eran un poquito más moderados desde prácticamente el cuarto trimestre, pues lo que estamos viendo es que nos vamos más allá. Fíjate que las expectativas ya para finales del 2025, que sería el siguiente ciclo de tipos, hablan de recortes de 225 puntos básicos para la Fed e incluso para el Banco Central Europeo 208 puntos básicos. Es decir, que esta va a ser la dinámica del principio de ejercicio, a ver cómo vamos con el crecimiento, a ver cómo vamos con los recortes de tipos y desde luego todo parece que aunque seamos optimistas desde Consulta Value, el mercado ha ido mucho más allá, descontando unos recortes de tipos no solo contundentes, sino muy, muy rápidos en el tiempo. ¿Podemos esperar el llamado efecto enero en las bolsas? Bueno, es posible, pero la verdad es que ya hemos tenido tantos efectos con las últimas subidas que pensar que vamos a tener después del efecto maquillaje de diciembre, un efecto enero con subidas muy fuertes. La verdad es que el cierre del año anterior fue muy distinto, porque si recordamos a mitad de diciembre, Lagarde nos subió los tipos 50 puntos y caímos la última quincena de diciembre muy fuerte. Y eso quizás provocó un efecto contrario en enero con unas subidas que para mí desde luego fueron inesperadas. Esperar eso cuando hemos cerrado en zona de máximos sería quizá demasiado optimista. Insisto que somos optimistas respecto a los resultados empresariales, etcétera. Standard & Poor's está esperando un 11,8% para este año, lo cual es extraordinario después del 2023. Pero pensar que vamos a tener otras sorpresas y sobre todo sin solución de continuidad me parece demasiado optimista ya. Y una cosa, hoy de los datos de PMI manufacturero que se van a publicar a uno y otro lado del Atlántico, ¿qué esperas de esas cifras? Bueno, los últimos datos no fueron tan negativos, pensando que los datos manufactureros han sido flojos. Es verdad que el Caixin ha sido un poquito mejor de lo previsto, ese 50,8 para diciembre, pero las manufacturas siguen sufriendo, van a seguir sufriendo, Reino Unido, Alemania, sobre todo en el plano europeo, y bueno, pues el servicio ha aguantado un poco, pero si hablamos de que puede haber una cierta desaceleración o recesión, que en Alemania y Reino Unido prácticamente es bastante previsible, pues no esperamos que vayan a ser unos datos espectaculares. No sé, bueno. Esperemos que conocer los datos y haremos análisis. Muy bien, hacemos paradita y volvemos y analizamos la apertura del mercado. Hasta ahora. Muy bien. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Conoces al animal más bonito del mundo? Esta Navidad ven a Zoo Aquarium de Madrid a descubrir el panda rojo y ayúdanos a proteger esta especie junto a Red Panda Network. Disfruta, aprende en familia y contribuye a que esta especie tenga un futuro verde. Más información en zoomadrid.com. José Carlos Fuentes regresa al panorama gastronómico madrileño de primer nivel con Señor Pepe. Señor Pepe ofrece lo mejor de su recetario tradicional, con una despensa exquisita y platos llenos de sabor. Señor Pepe, un lugar único para disfrutones en pleno barrio de Salamanca. Reservas en señorpepe.com o llamando al 91 236 1879. Los domingos de 12 a 12 y media de la noche, Diálogos en Familia, en Radio Intereconomía. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hoy nos acercamos al universo fascinante de la educación, de la familia. Son nuestros Diálogos en Familia. Diálogos en Familia. Os esperamos.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía.